parte, una pequeña parte donde yo abordo la cuestión de la moral respecto a la fecundación in vitro, luego abordo un capítulo entero al tema de la maternidad en torno al feminismo y ya mandamos al editorial el material en crudo para las últimas lecturas. Pablo, querido, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo andás? Acá estamos. Bueno, Gracias por el espacio. no, el agradecido soy yo. Y para los que, mientras se va conectando la gente, y ya de paso dejamos esto ya listo para después posteriormente subirlo a YouTube y poder difundirlo, hacemos Ujú. una aclaración. Siempre hemos venido hablando de política, la derecha, la izquierda, el progresismo, política, derecha, progresismo. Pareciera que en un punto nos volvemos bastante monotemáticos y yo creo que no es muy sano el debate estar Ujú. siempre enfocados en las críticas, decir, bueno, siempre criticamos el comunismo, siempre criticamos el progresismo, bueno, a ver, yo creo que es interesante abordar otras esferas, y acá justamente por eso hemos invitado a un psicólogo, porque el ser humano es una unidad en cuanto a espíritu, en cuanto a materia, en cuanto a mente. No, Ujú. no empieza y acaba la vida del hombre solo en la política y en ver a ver cuánto más critico el gobierno. Entonces, en este sentido dijimos, bueno, busquemos un profesional de la salud mental, porque estamos en una crisis de salud. Más allá que podemos cuestionar o no la pandemia en cuanto a manejo político, lo real es Ujú. existe una situación de encierro, existe una situación de estrés y existe una crisis que desde el hombre que no puede darle de comer a su familia porque tiene una empresa en una situación complicada, hasta la persona acostumbrada a salir y que de repente se tiene que reencontrar consigo mismo atomizado en su propio departamento y ya no sabe a dónde acudir porque es muy difícil encontrarse con su propia persona y decir quién soy realmente cuando estás conviviendo con vos mismo 24 horas al día. Ujú. Así que sin más, hoy presentamos a Pablo Caroso, un psicólogo, un amigo de la casa, del que estamos agradecidos, y le cedemos la palabra completamente para que desarrolle todas las reflexiones que quiera, y en el camino iremos haciendo algunas preguntas al respecto. Dale, bueno Horacio, de nuevo te agradezco por el espacio. Siempre es importante intentar también introducir un poco el mundo mental, el mundo interior de cada uno de nosotros. Yo soy un gran seguidor tuyo, de Agustín Laje, de Miklos, bueno, de Pablo Iturrieta, de muchos intelectuales que obviamente comparto completamente la ideología desde lo político y desde la manera de pensar. Entonces me siento muy cómodo el poder transmitir estas cuestiones. Y para interiorizarnos un poco, a mí me gusta siempre cuando hablo, hablar de datos, porque si no, ya la psicología es muy subjetiva de por sí, pero necesitamos que en este tiempo, además de la subjetividad, pueda haber un sustento en datos. Entonces, se han hecho en este tiempo de la pandemia, yo hice una revisión de artículos científicos y no hay demasiado, pero se han encontrado varios donde lo importante son los indicadores que van tirando en este tiempo. Y los miedos principales que aparecen, pongo miedos porque es una emoción y es la que está guiando el comportamiento de la conducta de cada uno de nosotros, más o menos, ¿no? Pero lo importante acá es que aparecen como variables muy relevantes el miedo al propio contagio, el miedo al contagio de familiares, la carencia de los consumos básicos, de poder tener los insumos para vivir, que es lo que vos mencionabas al comienzo, el aislamiento social y el trabajo o la pérdida de ingresos. Este estudio del que hablo es un estudio que se realizó en España, después hay entre tres o cuatro otros estudios hechos propiamente en China, pero es importante cómo ya la emoción base que nos está dominando es el miedo. Y metiendo o mechando un poquito con la política, no hay nada más fácil para controlar a la población que decirle que tu propia vida está en riesgo. Entonces, ya ahí tenemos una variable, un indicador importante a la hora de hacer un cierto control o una desinformación importante. Entonces, el miedo como principal emoción. Las emociones, a mí siempre me gusta decir, hay gente que dice que hay emociones buenas, emociones malas. En realidad no hay emociones ni buenas ni malas. Lo que hay son actos buenos o malos en consecuencia a qué emoción se nos genera. Por ejemplo, si a mí se me genera ira, o sea, enojo, y por consecuencia voy y golpeo a alguien, el acto es malo en sí mismo, pero no la emoción. La ira nos prepara para poder ir a afrontar una situación con mayor vigor. En cambio, el miedo lo que nos genera ya es una parálisis, se nos puede generar en cuanto a mi vida está en peligro. ¿Y cómo se está manejando esto? Con una situación que es de extremo miedo, de el confinamiento, de aislarte socialmente, y empiezan a devenir otras características que se van juntando junto a ese miedo, que es voy a poder subsistir, voy a poder trabajar.
gracias a Dios yo tengo la dicha de poder trabajar de manera online, pero hay otras personas, tengo un montón de pacientes que, por ejemplo, trabajan en otros rubros y no están pudiendo cobrar, no están pudiendo trabajar. A ver, el trabajo no solamente es un intercambio de un bien, de un servicio por una paga, sino el trabajo dignifica, el trabajo te hace útil, entre mil comillas. Entonces se está cortando estas libertades, hay un cercenamiento progresivo de la libertad y eso emocionalmente influye mucho. Y hay otro punto muy importante que es el sobreexceso y sobreconsumo de la información, que yo me atrevería a decir también de desinformación, ¿no? Entonces, siempre llamo a la reflexión de qué estamos consumiendo, ¿no? Uno puede consumir un buen alimento como una fruta, una verdura, o consumir todos los días en cuanto a lo físico, un alimento que por ahí sabes que a lo largo del tiempo no te va a hacer bien. Bueno, emocionalmente es lo mismo. ¿Qué estoy consumiendo de la afuera que me está generando un sinfín de emociones que me van a llevar, por ejemplo, a estar paranoico con que el contagio, que me va a llevar a no moverme, que me va a llevar a un montón de acciones que pueden ser muy contraproducentes? Pongo entre paréntesis, ¿el virus existe? Sí, obvio que existe, pero tenemos que empezar a manejar un poco mejor nuestros actos, la información que consumimos y sobre todo las emociones que se nos generan a partir de toda esta situación que son un sinfín de características: frustración, ansiedad, depresión, personas que antes no tenían ni un poquito así de ansiedad, ahora están con crisis de ansiedad, personas que nunca se habían medicado, ahora están con tranquilizantes, clonazepam, ribotril, etcétera. Entonces, esto además del costo político, que sabrás mucho mejor que yo del tema, además de los costos sociales, hay un costo emocional muy importante que te diría que no sé si se habla tanto, la verdad. Coincido plenamente en todo lo que has dicho y de hecho estamos más que agradecidos por tu generosidad de podernos enseñar de estos temas. Y en efecto, insisto, yo coincido que acá se ha generado una suerte de crisis mucho más profunda que lo solo lo económico, que afecta y claramente que va de la mano con estados depresivos, de angustia, de ansiedad. Uno lo ve en el contacto diario, aquellos que trabajamos con medios de comunicación, vemos que hay un malestar generalizado. Para que se entienda en términos, lo que hablamos en abstracto en términos más concretos, bastaría que uno salga un segundo a la calle, porque en el caso mío tengo que ir a la radio, y va a ver que la gente por cualquier cosa mínima, como simplemente cruzar un semáforo en rojo, ya están dispuestos a golpearse, gente que está en un estado de ansiedad tan grande que si ya de por sí las familias estaban fracturadas previo a este proceso de pandemia, ahora los casos de violencia, acá no los negamos, claramente que se han expuesto mucho más, porque claro, son dos personas que ya venían con conflictos previos, más una situación externa que está profundizando esta crisis, claramente que es un punto de ebullición. Aquí yo quisiera aprovechar de tu experiencia y de tus conocimientos para tocar algunos temas que están vinculados justamente a este fenómeno de la pandemia. Como dijimos, había ya una crisis familiar previa que tiene que ver más con un contexto cultural y global, pero que se profundizó claramente con la pandemia. ¿Qué lectura haces vos respecto a los matrimonios y las familias que no pueden coexistir y que se encuentran encerrados por fuerza coercitiva en este momento? A ver, ese es un tema importante porque la institución familia viene siendo golpeada ya hace tiempo, ni hablar en la actualidad con distintas políticas públicas e internacionales, ideales, entre otras cuestiones que se están bajando, hacen un rompimiento sistemático de la familia. Y encima en este tiempo, ya las familias cuesta definirlas como que conviven. A ver, sí conviven físicamente, conviven bajo el mismo espacio, pero ¿cuánta convivencia hay si el marido, la mujer, sale a trabajar a las 9, 10 de la mañana, vuelve a las 7 de la tarde? En la semana, de lunes a viernes, hay una convivencia, pero que es a la mañana y a la noche, y más si tienen hijos, donde también hay que atenderlo, ¿no? Entonces, la convivencia se genera más fin de semana, donde hacemos ciertas cuestiones juntos, además del espacio personal que necesita cada uno de ellos. Por lo tanto, esta crisis los lleva a 24/7 estar bajo el mismo espacio físico y bajo el mismo espacio emocional. ¿Sumado a qué?
esta crisis lo que trae subliminalmente ya es un estrés que crece. Hay un estrés creciente que se mantiene porque incertidumbre económica, que porque nuestros trabajos teclean más o menos, y además te tengo que ver la cara 24/7 por más de 100 días ya. Esto impacta en que empezamos a quizás conocernos más, empezamos también a conocer a las personas que tienen hijos. Yo no tengo, pero yo sé, Horacio, que vos tenés, por ahí las personas que no convivían tanto o que lo llevaban al colegio, pero no había por ahí un jugar con el niño o jugar un ratito para que se duerma. Entonces empieza a dar toda una situación de, en lo negativo del confinamiento, en lo negativo del aislamiento, un conocimiento más endogámico, o sea, hacia adentro de los participantes de esa familia, ¿no? Y eso puede llevar a que ese vínculo florezca y mejore, o como al comienzo de la pandemia había ciertas estadísticas que mostraban que había más divorcios o más separaciones o rompimientos que los que había previamente. Entonces, la institución familia claramente está siendo atacada, deliberadamente atacada, donde el objetivo es que ya no haya casi familias, que se propaguen otras formas de vínculos, y es muy importante en este tiempo cuidarla. Es muy importante cuidar la estructura emocional de esa familia. Saber que los dos estamos bajo un estrés, el confinamiento y todo lo que fui nombrando, pero que el otro no tiene por qué ser receptáculo de aquello que a mí me pasa. Entonces, como pequeños tips para aquellas familias es, bueno, si estás alterado o alterada emocionalmente, tu pareja, tu esposo o tu esposa no es el depositario de aquello que me pasa. A lo sumo lo compartimos, a lo sumo, si tienen algún tipo de conexión espiritual, rezan juntos, a lo sumo se mantienen su espacio propio para después poder ir al encuentro del otro, sabiendo que es lo principal que hay que cuidar en este tiempo, junto obviamente a la economía, porque ni hablar personas que están en momentos de mayor vulnerabilidad. Es difícil si no tienes un plato para comer, manejar las emociones, sabiendo que en un punto la princesa del mercado psicológico emocional es el control emocional. Si yo puedo gobernar mis propias emociones, puedo gobernar todo mi contexto, lo que a mí me pasa. Entonces es muy importante conocerme. Primer punto de la inteligencia emocional, conócete a ti mismo, como decía Sócrates. Si yo me puedo conocer a mí, puedo ver dónde están mis puntos ciegos, puedo ver dónde voy a explotar por lo que me dice un otro, puedo ver dónde está aquel punto débil que si me tocan ahí, salto o me angustio y puedo empezar a manejar un poquitito más mis emociones y las emociones del otro en un vínculo, hablando sobre todo de la empatía y del gobierno emocional. Entonces, me parece que esto es un punto clave a la hora de hablar de familias y de individuos. Excelente. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, vinculado justamente a lo que son el tema de los controles y las emociones, he notado que hay mucha gente que le llama la atención encontrar un psicólogo que no tenga ese prototipo, ese estereotipo de un psicólogo más progresista, más de una corriente de izquierda. Así que va a haber mucha gente interesada en contactarte. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo podríamos hacer aquellos que estemos interesados en contar con tus servicios y especialmente con tus consejos? ¿Cómo te contactan? Tengo una página web que es www.pablocaruso.online. Este es mi Instagram. También tengo un canal de YouTube que es lic de licenciado.pablocaruso. Y si no, al mail de contacto que es consultas@pablocaruso.online. En todos esos medios me pueden contactar sin ningún problema. Yo me defino como un psicólogo católico. Yo soy católico practicante, soy del movimiento de Nuestra Señora de Schoenstatt, y trato de que la psicoterapia también pueda tener ese componente siempre y cuando, obviamente, el paciente lo quiera, porque nosotros tenemos una neutralidad valorativa que es no influir en las creencias de las personas, pero hay muchos católicos que me llegan para trabajar porque sé que saben que trabajo desde ese lado también. Entonces, es importante el mundo de la psicología, el mundo académico de la psicología. Vos tenés razón, hay mucho progresismo, hay mucho de la corriente esta más actual, ¿no? Se entiende lo que digo. Entonces va por ese lado cuando uno por ahí en un círculo de amigos o en un círculo académico pone su postura, generalmente sos tildado, sos corrido, no, no es fácil, no, no es fácil. Excelente. Bueno, ya está para cuando podamos subir este video a YouTube, que tengamos
que tengamos cómo contactarlo. De hecho, hay mucho para aprender y mientras pasamos a la siguiente pregunta, sepan que con él vamos a estar trabajando la semana que viene en otra entrevista más, donde ya vamos a tocar más precisamente el tema de la ideología de género y la pedofilia, que son Ujú. temas que son muy complicados de desarrollar y en este sentido estamos buscando los mejores profesionales. Estuvimos con la abogada Márquez, nos dimos cuenta que mucha gente se quedó con muchas inquietudes, así que vamos a seguir profundizando en este trabajo que, como siempre insistimos, es todo para un bien mayor. Exacto. Licenciado, ahora vamos a pasar a un tema que sí quizás toque un poco más lo político, pero Ujú. sin apartarnos de la cuestión de psicología. En un momento mencionaste el tema de las emociones. Y por ahí lo que no estamos tan vinculados al mundo de la psicología, lo primero que pensamos es emociones, miedo, y si nos viene a la mente esa novela de George Orwell de 1984, o las alienaciones propias de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Se nos vienen estos futuros distópicos. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué tan cerca estamos? Hay un poco de mito, hay un poco de realidad en cuanto a que los gobiernos, o algunos gobiernos mundiales, se sirven del encierro, se sirven de esta atomización del individuo y del temor para un control, o quizás sea como también una suerte de mega propaganda de algunos espacios. A ver, yo creo que a lo largo de los años, y los hechos eso lo pueden ir corroborando, se fue ejerciendo con distintas ideologías que se empiezan a implantar, con sobre todo los medios de comunicación a la cabeza. A ver, si yo soy un gran poderoso, ¿cómo hago para que lo que yo pienso le llegue a otras personas? Bueno, a través de lo que en el mundo moderno existe, que son los medios de comunicación. El mundo moderno y antes con el periódico y con todos los elementos de comunicación. Entonces, yo voy implantando distintos ideales, distintas ideas que van a ser funcionales a mis intereses. Habría que preguntarse por qué esos intereses, porque cuando uno hace un análisis profundo de esto, te terminas preguntando, bueno, ¿para qué todo esto, no? Que hay delirios mesiánicos, hay estructuras de poder, bueno, ¿cuál es el tema acá por lo cual se dan todas estas cuestiones que, a ver, esto no lo digo yo, hay un intento de control poblacional dicho por grandes empresarios internacionales y funcionarios públicos. Entonces, qué loco, ¿no? O qué casualidad que el aborto se esté fogoneando hace tiempo y que aparezca también cierto virus que ataca a justo el rango etario opuesto a lo que es el rango etario del aborto. Entonces, uno puede preguntarse estas cuestiones. El tema es que si estamos todo el tiempo consumiendo pantallas, si estamos todo el tiempo consumiendo pasivamente lo que recibimos, es muy difícil ponerse a hacer un pensamiento crítico y ponerse a analizar lo que sucede en la realidad. Esto porque es mi trabajo, porque me encanta el área de la política, me encanta el área de las relaciones internacionales, sin serlo, pero hay que tener un cierto tiempo para interés de leer, de informarte, de formarte. A ver, yo estoy leyendo todo el tiempo los últimos artículos científicos que salen para estar informado sobre lo que pasa. Si no, uno habla de qué, habla de opinión, no habla de ciencia. Entonces, la ideología de género es otro tema que ya tocaremos, que donde se pone de manifiesto la ciencia, ya no hay demasiado argumento del otro lado. Es importante esto, y con el tema de 1984, bueno, se está viendo mundialmente, hay especialistas que esto lo hablan muy bien, cómo a partir de las últimas tecnologías, de las tecnologías convergentes, de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, hay toda una maquinaria puesta para que sepan hora, día, y que cada cosa que hacemos todos nosotros. Y esto de la cuarentena en un punto es, bueno, a ver, veamos cómo funciona, llevándolo al extremo, ¿no? Que no te podés ni siquiera mover de tu casa. Entonces es muy importante ponerse a pensar en esto y decir, ¿dónde están mis libertades? ¿Las puedo ejercer o no? Hay un otro que me tiene que decir lo que tengo que hacer. Tengo que depender de un otro porque no tengo el trabajo, entonces me contento con eso. Bueno, hay mucho para pensar en este tema, pero respondiendo a tu pregunta, yo estoy convencido de que es un sí que se fue generando a partir ya de los 50 hasta la fecha con distintos puntos históricos que se van cada día más poniendo de manifiesto. Increíble lo que nos has dicho. Y acá quiero hacer como una brevísima reflexión que ya le he dado el ejemplo mil veces antes, así que le voy a dar una vez más, va a ser mil y una vez, voy a tocar el mismo ejemplo, pero voy a cambiar el punto final por una pregunta. Siempre doy el mismo ejemplo de
Remontémonos a 1938, el país más potente del mundo, Estados Unidos, en pleno auge. Estamos hablando de un Estados Unidos que era la nación más fuerte por lejos. Ni Rusia ni China estaban de cerca de ser las potencias que son hoy. Con todo el monopolio que tenía sobre el mundo de Estados Unidos en ese momento, 1938, un actor, un simple actor en un espacio chiquito de 2x2, actuando una novela, le hizo creer a este país tan poderoso y de gente tan formada que venían los alienígenas. Es decir, con una simple radio le hizo creer a todos los estadounidenses, a toda esa nación tan potente, que venían los alienígenas y la gente desabastecimiento, salieron a saquear, accidentes, creo que hubo un par de suicidios que después la prensa los tapó, porque ahí nos dimos cuenta del poder de los medios de comunicación. Y yo siempre digo, si un actor en ese momento le hizo creer a la nación más grande del mundo que venían los alienígenas, ¿cuánto le puede costar hacernos creer cualquier cosa a algunas élites a nivel mundial? Que sobre esto también ya vamos a tocar, especialmente cuando toquemos ideología de género, de que hay un plan sistemático, y esto está probado en mi libro, se está documentado, cuando el propio Peter Singer ya está fogoneando estos discursos de reducir la natalidad o reducir ciertas franjas etarias. Acá no es una teoría de conspiración, esto son cosas reales, Exacto. hablamos siempre con datos de investigación. Pero antes de pasar a hablar de esta cuestión tan por ahí apasionante, decir, che, realmente hay un plan de reducir ciertas franjas etarias, volviendo al tema este de la radio, los medios de comunicación, yo quisiera aprovechar de preguntarte, o usted que es psicólogo, ¿tan Ujú. fácil es de manipular la mente humana? O sea, ¿tan endeble se puede volver la mente humana en la modernidad que con un simple mensaje la gente esté convencida que hay un enemigo allá afuera, un enemigo invisible? ¿O habrá algo más de por medio? A ver, mientras vos hablabas, yo buscaba un dato. En uno de los estudios que te hablaba, en el que se hizo en España durante la pandemia, con una población de casi 1.200 personas que se fueron entrevistando, uno de los puntos o una de las variables que generaba, por ejemplo, situaciones o emociones como la ansiedad, era la exposición sistemática a los medios de comunicación. Esto es una investigación científica, los cuales manifestaban influencia negativa sobre ansiedad, preocupación y trastornos de sueño. ¿A qué voy con esto? Está investigado científicamente que la exposición sistemática a medios de comunicación, donde ya ni siquiera a veces tenés que escuchar. Vos vas o ibas cuando se podía a un bar a tomar un café a la mañana y tenías algún tipo de televisor en algún lado colgado y los titulares o el graph abajo ya te están mostrando, sobre todo con la psicología del color, determinados colores que van alterándote o que te van generando ciertas emociones. No es lo mismo poner un rojo que un amarillo que un verde. Ya con solo la lectura del titular a vos te está influenciando en tu interior. Entonces, la población o todos nosotros podemos ser manipulados psicológicamente, sí. ¿De qué depende que sea un menor porcentaje, perdón, en que vos puedas tener la capacidad de razonar y de pensar críticamente? Si yo soy alguien que recibe pasivamente, que consume pasivamente y nunca puedo repreguntar eso, nunca puedo poner un cuestionamiento a eso que estoy recibiendo, claramente voy a ser muy fácil de manipular. Y eso está directamente relacionado, correlacionado con el nivel cultural también. Si una persona por ahí lee más, una persona se informa más, una persona sale de las pantallas, voy a tener la capacidad de simbolizar, de abstraer, de preguntarme, che, esto que me está diciendo esta persona. O del otro lado, esto que me está diciendo Pablo. ¿Será así? Yo invito a que se lo puedan preguntar e ir a chequear los datos de los cuales yo estoy hablando. Entonces, ¿se puede manipular? Sí. Y después entra otro punto que la manipulación de las masas, donde los seres humanos en conjunto funcionan como una masa indiferenciada. La individualidad se va perdiendo. Entonces vos ves, por ejemplo, chicas de 12, 13 años en determinadas manifestaciones donde le preguntás individualmente y el relato es el mismo, cae de maduro cuando haces una pregunta, pero en la masa hay una indiferenciación. Se pierde la propia responsabilidad, se pierde el propio pensamiento, si es que lo hay, para hacer una gran masa, un alma uniforme, donde la violencia puede ser la principal elemento a llevar a cabo y otras cosas que si vos separás a los individuos, muy probablemente nunca harían algo así. Entonces, me parece que hay dos factores acá. La formación, la capacidad de tener un pensamiento propio y crítico
a la hora de no ser manipulado. Si yo me voy a creer y veo la tele todo el día, voy a creer justamente lo que van a decir, porque voy a recibir pasivamente, no voy a hacer ningún tipo de elaboración de eso, no lo voy a procesar. Es como que a una computadora le pongas un pendrive y la computadora no haga nada. No, la computadora, después vos abrís el archivo, lo procesás y sale una respuesta, que sería la respuesta humana, una emoción, una conducta distinta. En psicología hay una analogía que es la analogía del computador, que muchas veces el humano funciona como una computadora. Recibe información, la procesa. Antes el cerebro o la psiquis era la llamada caja negra. No sabía qué había dentro, pero había una respuesta. Después, con los estudios, con la ciencia, empieza a aparecer caja blanca. Recibo algo, proceso, procesos mentales, sé lo que hay adentro y sale una respuesta diferente. Bueno, la invitación es a, si no querés dejarte manipular, empezá a tener un pensamiento propio, empezá a consultar otras fuentes de información alternativas que o casualidad no van a estar en los medios, o casualidad. Entonces, va por ahí, me parece el tema. Completamente de acuerdo. De hecho, por eso tuvimos que armar la Fundación Libre, tuvimos que salir a buscar socios para mantener la radio, porque en efecto es muy complicado. Y acá vamos a tocar, ya vamos a pasar, yo sé que mucha gente está como esperando un momento un poco más picante con el tema de lo que sucede realmente en el mundo político, así que vamos a tocar por un instante esta cuestión. En un momento, el licenciado nos dice las fuentes pasivas. Claro, uno lo primero que piensa, que uno recibe en forma pasiva de cierta fuente de comunicación de información, recuerda aquella charla que tuvimos con Jerónimo Luna respecto al poder de los medios de comunicación. Y acá hubo una evolución, porque no era lo mismo, y esto yo recuerdo cuando era más niño, escuchar el noticiero, entonces claro, vos te sentabas en la mesa y estabas, aunque estuvieses comiendo, estabas con el televisor al lado que te iba diciendo las noticias. Yo puedo estar en desacuerdo con el periodista, pero el periodista le estaba hablando a 100.000 personas y uno era uno, o lo pagabas o lo escuchabas, no había mucho. Las redes sociales vienen como a reinventar un poco las comunicaciones, porque ya de repente, si yo publico una pavada, va a haber alguien que me diga, no, flaco, le pifiaste de acá a la China, y todos los que me leen a mí van a leer que alguien me retrucó y me dijo, no, flaco, le pifiaste de acá a la China. Claramente que las redes sociales han cambiado y claramente que hay un intento por retomar el poder sobre las redes sociales. Ahí vemos que hay una censura impresionante por parte de las empresas privadas. Por eso digo, no se enamoren de las empresas privadas como que si es del mercado es bueno y si es del Estado es malo. Las acciones son buenas o malas independientemente de quién vengan, porque hay una esencia en la moral y en las propias acciones. Pero acá yo quisiera saber tu opinión respecto a cómo empieza a transformarse la mente de las personas que están todo el día consumiendo redes sociales, tienen mayor acceso a la información, son más controladores, están totalmente esclavizadas de un celular, o crees que es una herramienta que los puede beneficiar. Aclarando, pues ya sé que alguno me lo va a decir en los comentarios, que tanto el licenciado como yo, en efecto, sí trabajamos con redes sociales. Acá no es una crítica al consumo responsable de estos medios, sino de esos chicos que por ahí pasan hasta literalmente 16 horas con el teléfono en la mano. Estamos hablando de esos fenómenos y cómo repercute en la sociedad. A ver, por ahí más yendo a cuando yo era chico, alguien te preguntaba qué querías hacer cuando seas grande y vos respondías, ¿no? No sé, respondías a las típicas estereotipadas respuestas, policía, astronauta, lo que sea. ¿Ahora qué te responden? YouTuber, ¿no? La respuesta típica de un nene entre 8, 12, 13 años es YouTuber. Yo durante muchos años fui profesor de tenis, lo sigo siendo, pero no ejerzo más, y trabajé muchos años con chicos chicos. Y cuando vos les preguntabas, cuando juntaban las pelotas, entre otras cosas, ¿qué quería hacer? La respuesta era sistemática, YouTuber, porque sigo a el YouTuber tal, yo no tenía ni idea, obviamente. Entonces, las redes sociales, todas estas nuevas tecnologías que aparecen pueden ser muy buenas, por ejemplo, para la difusión de lo que estamos hablando, para la difusión de un contenido que en los medios tradicionales no están, pero cuando hay un sobreexceso y un sobreconsumo, se transforman en que en vez de vos gobernar a la red social o a la PlayStation o en mi época el Family Game o el Sega, te gobiernan a vos. Entonces, otro estudio que se dio en China durante el confinamiento de casi 5.000 personas relacionaban la exposición a redes sociales y la prevalencia de ansiedad y depresión. Y se dieron los resultados que las personas que estaban expuestas mucho tiempo a las redes sociales tenían un casi 25% de ansiedad generalizada y un casi 50% de depresión.
Era una correlación entre dos variables. Exposición a redes sociales durante un tiempo prolongado y frecuente con ansiedad o depresión. Y los datos están a la vista. Casi 25% de ansiedad, casi 50% de episodios depresivos. Entonces, es muy importante, sobre todo a los chicos. A ver, vos lo podés educar con que no toque una red social, pero después va a ir al colegio cuando pase la pandemia y todo esto, y todos los amiguitos van a jugar a la PlayStation, nos van a invitar a jugar, y también va a haber una rigidez ahí. Entonces, lo principal es educar en el sentido de, bueno, límites, tiene que haber límites, uno no puede estar todo el día con la computadora o el celular. Si lo usás para trabajar es una herramienta y yo hoy estoy todo el día con el celular y la computadora porque atiendo de esta manera, porque enseño en la facultad de esta manera y porque gracias a estos medios podemos trabajar, pero no es lo mismo que usarlo para el ocio. Entonces empezó a cambiar el paradigma de los futuros trabajos también. Ya hoy ser un youtuber es un trabajo y no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. Es lo que cada uno quiera hacerlo, pero ¿dónde quedó? Vos no te tenés que formar, por ejemplo, para ser un youtuber, no tenés que ir a la universidad, por ejemplo, por ahora. ¿Dónde quedó la cultura de el libro? ¿Dónde quedó la cultura de formarte? ¿Dónde quedó la cultura de decir, tengo fundamentos a la hora de hablar de cierta temática? Y está buenísimo la creatividad, por ejemplo, que un youtuber tiene, está bárbaro, hay mucho arte por detrás de eso, pero esto fue virando con la aparición, sobre todo, de las redes sociales, te diría en los últimos 10 años con mayor esplendor. No, es increíble. Y un fenómeno que viene a correlación de las redes sociales que podríamos también analizarlo y conversarlo y tener tu reflexión en este sentido es que, ya que estamos hablando de redes sociales, es cierto que no todos los youtubers se han tomado la molestia por ahí de leer en profundidad y sin embargo es como el periodismo, cierto tipo de periodismo que opinan de todo sin la debida profundidad. Quizás es como un mal intrínseco de la propia profesión. Digamos, un periodista no podría saber de abogacía, medicina y de todas las artes para poder llevar su trabajo, uno lo entiende. El problema es cuando el que está del otro lado toma como verdad cierta lo que está diciendo el periodista o el youtuber. Ahí está el problema. O sea, no es necesario que sepan de todo para opinar. Creo que todos pueden opinar en su justa medida, pero sepamos discernir en ese sentido. No es lo mismo un escritor con todo lo que uno, las diferencias que uno puede tener, por ejemplo, con Sebrelli, que un youtuber que burlándose de Agustín Laje hizo un video parodiándolo. O sea, hay diferencias sustanciales. Pero sí, a mí me llama la atención un fenómeno en las redes sociales y claramente que han proliferado en épocas de pandemia, porque si el tópico es la pandemia, claramente que han proliferado, es que también en ese sentido el anonimato les da como que permite florecer ciertos grados de perversión, porque yo me pregunto, tantas agresiones y tantos insultos, si lo harían frente a frente, es como que el ser anónimo detrás de una pantalla de teléfono con una cuenta falsa permite mostrar lo que realmente hay en el interior de esa persona. Es lo que yo pienso, no sé cómo lo analiza usted este fenómeno de las redes sociales. Sí, a ver, este fenómeno de las redes sociales desde sobre todo el anonimato, o sea, el anonimato definiéndolo como que el otro, a ver, la mirada del otro en psicología es muy importante, la mirada del otro no solamente desde el ojo físico humano, sino de lo que está connotado como el afecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lo anónimo no hay mirada del otro, yo puedo ser aquel superhéroe que hace, dice lo que quiere, basándome en mi omnipotencia, porque no voy a ser juzgado ni evaluado por nadie. Entonces, al igual que en la psicología de las masas, de cómo funcionan los colectivos, es exactamente igual. Hay una omnipotencia, una caída de la responsabilidad porque me uno a los haters con cuentas falsas, por ejemplo, donde están todo el tiempo insultando a determinados personajes porque no comparten con la idea, pero no lo hacen como vos decís cara a cara. ¿Por qué? Porque ahí aparece la barrera de la evaluación, la barrera de la responsabilidad, la barrera de defenderme, por ejemplo, en un debate con argumentos que no tengan que ver con la violencia. Entonces, en las masas, cuando hay individuos que se indiferencian para formar parte de un colectivo, la violencia, la caída de la responsabilidad, el hacer todo lo que me plazca, primero porque somos un gran número indiferenciado, es lo que reina. Entonces funciona de la misma manera. El anonimato, no hay una evaluación, no hay una mirada de un otro, como si fuera lo simbólico de un padre que pone límites. Hay una ausencia total de esa ley. Entonces puedo hacer lo que quiero, porque no voy a ser juzgado. Me escondo, elimino la cuenta y ya está. No hay ningún tipo de inconveniente. Entonces es un fenómeno peligroso
donde saca lo peor del interior de la persona, generalmente personas con diversas frustraciones, con mucho caudal de ira, con distintas emociones que no tienen cómo expresarlas funcionalmente. Ese es un ambiente, un ámbito para darle con todo y ahí ya está, expreso, 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 indiferenciadamente, sin pensar que hay un otro del otro lado que lo está recibiendo, que le puede afectar, que no porque piense distinto tengo que ser agredido. Entonces también estamos hablando acá del respeto. Hay muchas variables que se van interseccionalizando, que se van juntando en este tema. Impecable, y era una duda que siempre habíamos tenido. Nos dejamos un poquito el tema de la pandemia, pero quería como abordar esa cuestión porque algo que muchos que por ahí desafiamos un poco el progresismo internacional y somos agredidos y quería justamente tocar esta cuestión. Volviendo al tema de la pandemia, sí hay una duda que se vincula más a lo político y que se vincula en cierto modo a la psicología, incluso a la psicología de las masas, y me interesaría reflexionar ya en esta segunda media hora sobre cuando se vino el primer brote y la primera cuarentena, se dio un fenómeno muy extraño, porque hubo como posiciones muy divididas. Por algún lado, muchos afirmaron decir, bueno, ahora sí se instaló una suerte de nuevo orden mundial, no con las teorías conspiranoicas, sino decir, bueno, hay un nuevo orden, claramente que hay una nueva normalidad. Eso lo dicen los propios gobiernos, hay una nueva normalidad ¿Mm? en la cual todas las naciones del mundo parecían actuar al unísono. Incluso se decía, bueno, las religiones van a ser relegadas un poco porque acá interesa unificar un único sistema que permita coordinar acciones entre todos los países. Esa era la versión oficial de la ONU, por un lado. Por otro lado, hubo mucha gente que dijo, no, no, en realidad acá hay como, más que una suerte de rebaño mundial, lo que hay en realidad es una atomización del individuo. Yo por ahí me inclino un poquito a esta tesis, pero que se puede vincular con la otra. El individuo queda totalmente atomizado, el individuo queda totalmente desnudo, sin la familia y sin la fe, frente al poder político. Bien, es decir, tenemos o el mega rebaño o la mega individualización. Eran como las dos grandes lecturas que se hicieron en torno a la cuarentena. Pero libremente acá es como un diálogo. ¿Usted qué opina de esto? A ver, es interesante la pregunta porque la noción del rebaño puede estar y la noción de la atomización también. Cuando uno habla de estos temas, aparece directamente la conspiración, ¿no? La teoría de la conspiración, pero acá hay datos de organismos, estructuras internacionales que se juntan cada cierto tiempo, hay un montón de cuestiones que remiten a que por detrás hay un plan sistemático de lo que tiene que ver con la abolición de la familia a través de políticas sexuales, a través de... Acá lo importante no es lo que cada uno hace atrás de la puerta de su casa, acá lo importante es por qué el Estado lo monopoliza, ¿no? Entonces, yo puedo hacer atrás de la puerta de mi casa lo que quiero, el tema es por qué se hacen políticas de eso, que después se puede discutir el tema, ¿no? Pero yo creo, y esto es más de opinión, que hay un ataque claro contra las libertades individuales que pueden ser diferentes a las que el poder hegemónico mundial quiere imponer. El ataque contra la religión sobre todo, el ataque contra los valores morales, el ataque contra lo que tiene que ver con ni hablar la familia, porque destruir la familia está destruyendo una institución que es clave y base para el desarrollo de una sociedad. Entonces es muy importante no solamente por la reproducción, sino también por las costumbres, por las tradiciones, por lo que tiene que ver con distintos valores que las familias van encarnando y que se ve que es un peligro para distintos intereses que obviamente eso puede quedar para otra conversación, ¿no? El por qué está. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿cuál es, por mi trabajo, ¿no? Yo siempre voy a intentar ir a las causas. ¿Cuál es la causa de todo esto? El poder, delirios mesiánicos, insisto, el control del mundo, el ponerse en la omnipotencia del lugar de Dios, a un mundo tan ausente de Dios, tan ateo, sin Dios, es muy fácil que un humano quiera, a partir del relativismo, ponerse en ese lugar. Ya hoy es la cultura de todo lo relativo. Bueno, yo soy lo que pienso que soy y ya ni siquiera existe o puedo darme cuenta de qué género tengo. O sea, es un tema, ¿no? Es un tema, pero uno lo habla desde el ámbito profesional y tenés que ser muy cuidadoso con lo que decís, porque hay un Ministerio de Salud, porque hay un montón de cosas y aparentemente, bueno, hay médicos que
si se negaban a hacer abortos, entonces no sé qué iba a pasar. Es un tema complejo de abordar. Tan complejo, tan complejo es que yo mientras le escuchaba al licenciado, en el acto se me vino dos pensamientos, digamos. El primero fue, seguramente alguien, cuando escuche esta conversación en la posteridad, diga, ah, lo han enfocado desde un punto de vista religioso. En todo caso, se me viene el segundo pensamiento a la mente. Supongamos que sí, no habría ningún problema. De hecho, la fe Ujú. es parte del ser humano. Es como que yo le dijese a una persona, bueno, vos cuando entres a mi habitación, deja los brazos afuera. Es parte del ser humano la fe, los axiomas, el credo, todo el sistema moral, todas las experiencias de vida, ya lo forman a uno como individuo. Pero aún así, pero aún así, quisiéramos dejar en claro que todo lo que ha planteado el licenciado no dista del pensamiento de Roger Scruton que plantea en el capítulo 1 en las bondades del pesimismo. Y Roger Scruton no se caracterizaba por ser una persona religiosa, en todo caso rescataba la fe, el cristianismo, como un pilar de la civilización por cuanto promovía el bien y evitaba el mal. O sea, y no era una persona que iba a estar todos los domingos presentes en su culto, aclaramos, ¿no? ¿Qué dice Roger Scruton en ese capítulo 1 que para mí es una de sus mejores obras, incluso superior a How to Be Conservative? Él dice, cuidado con la gente que promueve un pensamiento mesiánico. Un pensamiento mesiánico que puede ser de un materialismo dialéctico histórico o que puede ser un materialismo pro mercado, donde todo lo que ingrese al mercado con reglas de oferta y demanda es moralmente válido. O sea, cuidado con los dos extremos. ¿Por qué? Porque el pensamiento mesiánico es un pensamiento universalista y las grandes tragedias, ni siquiera estamos haciendo ya tesis en base a la falacia y la dependiente resbaladiza, estamos hablando de historia y de fenómenos empíricos. Las grandes tragedias de la humanidad vinieron siempre de estos pensamientos mesiánicos capaces de dirigir y ordenar la sociedad en forma centralizada y siempre amparados en la ciencia secular. Le voy a dar cuatro grandes ejemplos. Revolución Francesa, que incluso quisiera hasta cambiar el almanaque, sin ir más lejos, y el régimen del terror de Robespierre. Los gulags soviéticos estaban amparados en la ciencia de la historia, ni hablar el gran salto adelante de Mao, que tiene toda esta mirada mesiánica respecto a su población. Las prácticas eugenésicas del Tercer Reich también estuvieron amparadas en un pensamiento científico. A mí cuando me viene a hablar de ciencia y como que la ciencia positiva lo avala todo, yo he visto gente que incluso justifica el decir, bueno, la ética se tiene que separar de la ciencia porque termina siendo como un entorpecimiento para el avance científico. Y yo digo, avance científico, ¿para qué? ¿Para qué? Lo que ha quedado clarísimo es que lo que parecía tiempo atrás una mera obra de ficción como Black Mirror, luego de lo que hemos visto acá con la pandemia, parece más como una precuela de la historia del hombre. Lo que antes parecía un sistema de puntaje por redes sociales, pareciera que es el nuevo carnet que nos habilita para insertarnos no en el mercado laboral, ni siquiera en el mercado social. Existe un control exhaustivo por parte de los gobiernos sobre la mente de las personas. Existe un control exhaustivo sobre cómo pensamos, cómo dirigimos nuestras opiniones. El Estado incluyéndose a través del cibersexo hasta cómo tenemos que vivir nuestra intimidad. Y luego dicen que somos los conservadores los que queremos estar en la cama de los demás. Y cuidado que los conservadores lo que queremos es la libertad de educar a nuestros hijos como queremos y no de una forma centralizada por parte del Estado. O sea, aclaremos estas cuestiones que por ahí son como trascendentes. Acá ya entrando en los últimos 15 minutos, licenciado, yo quisiera justamente ver, estamos hablando de pandemia, pero no nos podemos alejar del tema de la salud. Y si hablamos de salud, necesariamente vamos a tocar los avances técnicos, científicos que se dan al respecto. Y ya no es solamente sobre el cuerpo, sino también que hay avances sobre la mente, el control de la opinión, la forma en la que se llega a manipular las emociones. Tenemos fenómenos tan variados. Se me viene a la mente los hombres herbívoros de Japón, pero es tema para otra Ujú. discusión en otro momento. Pero ¿qué ve usted? ¿Qué ve usted en todo este avance científico y dónde queda el espíritu y la mente de la persona detrás de todo este ataque de la ciencia en contra de la humanidad? Porque en este momento yo creo, en una opinión personal, que se ha vuelto hasta en contra de la humanidad todo este fenómeno del transhumanismo, los niños fabricados, ya no son porque son fabricados, la eutanasia como una práctica normal y natural sin mostrar lo que hay por detrás. ¿Qué ve usted detrás de todo esto? Bien. Sí, actualmente está sucediendo.
que pareciese que hay una evolución. Entonces yo lo cuestiono eso. Bueno, ¿es una evolución o en realidad es una involución a lo más bajo que puede caer el hombre, que sería que no puede considerarse finito, ¿no? El transhumanismo, todas estas nuevas tecnologías que nos quieren analogizar o hacer análogos a un robot, ¿no? ¿Dónde queda el espíritu del hombre, como vos bien decías? ¿Dónde queda todo ese mundo interior tan rico que el hombre tiene, pero que por el hipercientificismo se fue perdiendo? A ver, yo soy psicólogo, soy de una rama científica, la psicología no es una creencia. Muchos te dicen, no, no voy al psicólogo porque no creo. No, no es una cuestión de religión, ni mucho menos, es una cuestión de ciencia. Pero ¿para qué usamos la ciencia, no? Es como lo mismo de las redes sociales. ¿Para qué usamos las redes sociales? ¿Lo podemos usar para algo, entre comillas, productivo, bueno, al servicio de los demás? ¿O lo podemos usar para algo que es solamente atontarme atrás de una pantalla porque mi vida se está perdiendo y no sé qué quiero hacer? Entonces, el ser humano ha perdido sobre todo el límite de su propia finitud. Pareciese que queremos ser eternos, pareciese que queremos conquistar otras galaxias porque con el Bill Metal compramos todo a nuestro alrededor y no sabe esa persona que en algún momento va a finalizar su vida, de que también tenemos una variable espiritual, la podemos correr o no de la charla, pero está. El tema es que eso hoy no se cultiva, eso hoy no se enseña, no hay materias en la educación que tengan que ver, por ejemplo, con el control emocional, con saber lo que es una emoción. Tenemos mucha física, mucha química, mucha matemática, que está bárbaro que esté, no hay problema, pero ¿por qué no sabemos educar a los niños con respecto a sus propias emociones, que después llegan a la adolescencia? Es una gran crisis, desde lo hormonal hasta lo psíquico. Entonces, todo esto que está pasando, yo me preguntaría si es una supuesta evolución progresista, o en realidad es una pérdida de valores fundamentales y estructurales que justamente conforman al hombre, ¿no? Se fue perdiendo todo eso, se fue perdiendo el valor de la vida, se fue perdiendo el valor de la familia, se fue perdiendo el valor también de nuestro mundo interior para que todo pase a ser algo externo, en imagen, en tecnología, donde cada vez se desarrolla más. Pero la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para construir o para destruir? Desde mi mirada, no como psicólogo, como Pablo, te digo, el mundo me parece que no se está construyendo de la mejor manera hoy en día. Entonces, ¿vamos a hacer más de lo mismo o vamos a intentar hacer algo distinto, aunque sea humildemente con una charla para que otras 40 personas puedan verlo y después que se pueda ir intentando disipar? Pero no, bueno, uno puede ser tildado de miles de motes por tener una idea que no es la hegemónica o la reinante del momento. Impecable. Nos quedan 10 minutos y como es habitual siempre dejar una reflexión para el final, aclaramos que además de que vamos a guardar esta conversación, después la vamos a subir cada uno a sus canales para que esto llegue lo más lejos posible. Desde ya tenés las puertas abiertas de la fundación cuando quieras escribir para nosotros, sería un honor contar realmente con tus enseñanzas. Antes de entrar a una reflexión final, sepan que la semana que viene vamos a estar de vuelta con Pablo, vamos a tocar ahí de forma más precisa todavía ideología de género, pedofilia, cómo funciona realmente la mente de una feminista, porque yo en este sentido insisto siempre, yo antes, más de chico, era mucho más beligerante con el feminismo en general. Después uno más grande se da cuenta que tiene que atacar, o en todo caso no hay que atacar, pero decir, bueno, en todo caso combato las ideas del feminismo o a los mayores exponentes que son los que realmente están arreando, porque hay muchas chicas que están muy confundidas, y uno cuando empieza a estudiar se da cuenta que están tan confundidas como uno puede estar confundido en el pasado. Entonces, por ahí la misericordia es como que se pierde un poco de vista en esta lucha que parecía que con tal de ganar más seguidores es más fácil de insultar que entender realmente qué está sufriendo la persona que está de otro lado. Quien cae en un colectivismo normalmente es porque ya viene con una carencia previa y no hay que perder de vista esto. Como nos quedan 10 minutos, me gustaría aprovecharlos para ya que, bueno, hemos tocado mucho el tema del coronavirus, pero alejarnos un segundo de este tópico, un segundo, y abusar de tu caridad, y en realidad va a ser abusar de tu caridad, para que muchos chicos que nos siguen, y este es un mensaje que a mí me llega a seguir, decir, bueno,
se sienten mal, se sienten como abrumados cuando quieren opinar, supongamos, a favor de la derecha, a favor del conservadurismo, en contra del progresismo, y sienten que los ataca la profesora, los atacan los compañeros, se pelean con un familiar, la novia le dice que no opine de eso cuando estén con sus familiares, es como que se sienten muy atacados por pensar distinto a lo que el sistema propone. ¿Qué mensaje le dejarías a todos estos jóvenes que de repente sienten en su espíritu que quieren decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo soy católico, pero que se sienten muy apaleados por el sistema? Bien, buen punto. Principalmente saber que muchas veces hoy en día decir que uno es cristiano católico es casi ya tildado de medioevo, ¿no? Entonces, hay que contextualizar, ¿no? Para un adolescente, lo mismo que hablar de si sos conservador y no sos progresista. Hay que contextualizar. Un adolescente se va a guiar por la respuesta de los grupos de pares. La adolescencia se caracteriza por romper con las imágenes de los padres para poder individualizarse y a la vez en la individualización estar con el grupo de pares. Y el grupo de pares hoy en día va a tirar para los lados que ya sabemos que son el feminismo, el aborto y todas estas cuestiones, lo antirreligión. Tiene que haber un adolescente, sobre todo con una imagen familiar y una estructura familiar muy fuerte, criado en valores fuertes que puedan sostener el arrebato del viento que se les viene social para poder hacer algo distinto, porque si no, tarde o temprano, el gran tsunami social del grupo de pares, del colegio, de la televisión, de Netflix, de las redes, lo van a ir llevando para otros lados. Hay un documento que no salió hace mucho que dice que una de las estrategias de estos nuevos órdenes tiene que ver con ir a los adolescentes, ir a los grupos de edades etarias bajas, porque son más fáciles de moldear y porque son más fáciles de conquistar para este tipo de ideal. Entonces, pareciese que el que es conservador o el que tiene las ideas que por ahí nosotros profesamos son gente de más de 60 y los progresistas son de menor edad. Los coaptan desde esa edad, pero ojalá haya más de nuestra edad, que somos contemporáneos, Horacio, o más chicos que puedan, que los hay, que puedan profesar estos ideales. Y otro punto es tratar de no ser cobarde. Sí, va a haber gente que te va a pegar, va a haber gente que te va a decir, yo tengo gente alrededor o pacientes que por ahí lo dejaron de ser en algún momento porque yo soy católico, porque tengo la Virgen detrás. No importa, uno tiene que poder ser valiente, no ser cobarde, pero también ser astuto. Personas que están en una universidad o en los colegios, bueno, vos tenés que recibirte para poder después intentar comunicar o intentar llevarlo de tu profesión. Por lo tanto, yo soy docente universitario, el docente obviamente tiene una relación asimétrica con el alumno, puede poner, obviamente se tiene que basar en las evaluaciones, tiene que basarse en todo lo objetivo, pero tener docentes que por ese basan más en lo subjetivo. Bueno, me cae mal, entonces lo desaprobé, porque tiene una idea que no va con la que yo tengo o con la que el sistema va a pregonar. Entonces, ser valiente, pero a la vez también tener una astucia para poder llevar a cabo y saber dónde hacer esto. En el grupo de amigos, en las redes sociales, en la familia si se puede hablar. Obviamente que va a haber ciertos choques y estar preparados para que quizás no venga el mejor comentario o la cara más bonita del otro lado. Pero es importante ir desde este punto, ¿no? Comparto plenamente, como siempre decimos, hay que ser, y esto ya es una premisa más que filosófica, trascendental ya en un punto dado, hay que ser astuto como la serpiente y manso como la paloma. Entonces uno tiene que saber en qué momento, es lo que le enseño, antes yo daba clase de defensa personal, y es lo que yo le decía por ahí a las alumnas que me tenía en ese momento, uno tiene que saber que no es malo reconocer que uno está en una situación desventajosa y correr. Hay momentos para atacar, hay momentos para defenderse, hay momentos para callar, hay momentos para hablar. Y eso lo dicta mucho la prudencia. Y la prudencia es la directriz de todas las virtudes que se gana con el tiempo. Uno con el tiempo se da cuenta y dice, de repente ponerme todo un curso en contra y no recibirme o quedar reemplazado no es la mejor estrategia. Pero llega un momento de decir, bueno, a veces cuando tenés que jugártela, cuando ya está tu familia, tu fe de por medio, y bueno, o sea, hay momentos en los que también tenés que actuar y decir, perdido por perdido, que nos quedemos solos, esta es la verdad, yo no puedo claudicar por quedar bien con el mundo, porque en definitiva si estamos sirviendo el mundo, le estamos dando la espalda a lo que realmente importa. Acá Exacto. en este punto nos quedan ya los últimos 5 minutos para hacer el saludo final, así que Ujú. insistimos nuevamente,
¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden acceder a vos? ¿Cómo se pueden comunicar con vos para consultas o para llamarte a dar una conferencia o que decir, che, queremos que escribas para nuestra fundación? ¿Y cómo entramos en contacto con vos? A ver, la red que en un punto más uso es esta, que es @PabloFCaruso. Después la página de internet www.pablocaruso.online. El canal de YouTube es lic.pablocaruso. Y después tengo dos podcasts. Uno que hago con un sacerdote de Colombia, José Varela, que también es un gran comunicador desde su lado, que se llama Siervos Digitales. Lo pueden encontrar en Spotify. Y otro podcast personal que se llama Todos Somos Resilientes. Tocamos distintas temáticas. Uno es el personal y otro es el con el padre José Varela. Y el mail de contacto que es consultas@pablocaruso.online. Me pueden preguntar lo que quieran, no hay ningún tipo de inconveniente con lo que necesiten. Excelente. Bueno, pregunta que ha hecho el público que está insistiendo con este tema. ¿Qué libros o qué libros nos recomendarías ahora que tenemos cuarentena como hasta septiembre, más o menos? A ver, ¿qué libros? Va a haber libros que tengan que ver con temáticas puramente de psicología. Yo recomiendo libros que tienen que ver con Jung, aunque desde el lado psicológico, ¿no? Porque él hace una mirada distinta de la psicología de la época como un disidente de Freud, obviamente las obras de Freud, pero para el que no es psicólogo, yo recomendaría, a ver, el movimiento al que yo pertenezco, que es el de Schoenstatt, fue creado por un sacerdote que es como fue un gran psicólogo. El movimiento de Schoenstatt tiene mucha racionalidad mezclada con lo espiritual. Recomendaría los libros del padre Kentenich, si quieren saber de psicología y también mezclado, entre comillas, con la religión. Hay un montón de libros que son muy buenos, que tienen que ver con todas temáticas de la constitución del hombre nuevo, pero del hombre nuevo visto bien, ¿no? Como un hombre conectado con Dios y a la vez con su propio ser interior. Hay un montón de libros, después si quieren los escribo en mi canal para que los tengan, pero autores, yo diría antes que libros, el padre Kentenich, Heriberto King, Carl Jung, Freud, algunos si quieren leer de Freud, hay muchos autores muy, muy buenos. Roger Scruton ni hablar para la parte política, obvio, sí. Yo recomendaría, ya que estamos, no me quiere quedar atrás, vean la biografía del padre Kentenich antes de Sí. leer todos sus libros. Uno cuando ve su biografía y lee la biografía realmente cómo fue su vida, entiende mucho también cómo escribe y le da otra mirada a lo que plasma en sus obras. Y entiende también por qué esa labor que llevó adelante al fundar Schoenstatt, que se ha expandido por el mundo y que tan buenos frutos ha dado. Así que excelentísimas recomendaciones. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Mañana Sí, vamos a estar volviendo desde vuelta del tópico más propio de nosotros, que es la política, pero queremos agradecerte enormemente, Pablo, porque nos has regalado una hora de tu vida en educarnos, en que podamos seguir aprendiendo, entonces da muestra mucho de tu generosidad en esta lucha, y qué bueno que también más gente se pueda acercar a vos y conocerte. bueno, Horacio, la verdad que un gran gusto, un gran honor poder estar en tu espacio. Así que bueno, creo que nos vemos la semana que viene para abordar otro tema complejo que tiene que ver con mucho de la actualidad de hoy y para dónde se están enfilando un poco las ideas mundiales, ¿no? Perfecto, nos estamos despidiendo ya mismo, nos quedan los últimos segundos. Recuerden, semana que viene vamos a estar de vuelta con Pablo. Quiero agradecer enormemente a Anita y a Lolo que hacen posible que tengamos todos estos enlaces y organizar la agenda, así que estoy más que agradecida a ambos. Y recuerden, semana que viene con Pablo nos toca ideología de género y pedofilia. Mucha gente nos tilda de paranoicos por querer vincular temas que dicen no tienen nada que ver. Bueno, vamos a ver que sí hay un vínculo y es un tema que hay que tratar con mucha prudencia. No hay que usarlo para agredir a las feministas, muy por el contrario, para que nosotros actuemos con recaudo y saber cómo encarar esta batalla desde la misericordia y la justicia que van de la mano. La estamos viendo. Muchísimas gracias, Pablo, realmente. Gracias, Horacio. Chau, chau.